La propuesta del taller de hoy es conversar con Diego Studwar, que está por ahí entre una de estas pantallitas, que es el autor del libro que venimos laburando, que es La Ofensiva Sensible, que lleva ahí como subtítulo Neoliberalismo, Populismo y el reverso de lo político. Bueno, un libro que ya venimos laburando hace 2 encuentros atrás, en orden lógico, ¿no? Empezamos por la introducción en capítulo 1, el encuentro pasado abordamos el capítulo 2, y bueno, y la propuesta con él es hoy tomar algunas ideas del capítulo 3, pero aprovechar también la participación de Diego para hacer interrogantes y reflexiones alrededor del libro en su conjunto. La propuesta del encuentro es que esté basada en intercambios y preguntas, así que todo lo que tengan de inquietudes, incluso inquietudes que han surgido en la lectura del libro, talleres anteriores, aprovechémosla hoy para compartirlas con Diego y bueno, eso, como permitirnos que la situación de conversación también habilite nuevas preguntas, quizás, ¿no? Bueno, nosotros cuando enviamos la invitación al taller de hoy, un pequeño currículum de Diego. Él estudió y se recibió en la Facultad de Ciencias Políticas, pero quizás para evitar un poco esas formalidades de lecturas de currículum, lo vamos a invitar a Diego a que encienda su micrófono, y vamos a tomarnos estos primeros 15 minutos, antes de 10:30, para charlar un poco con él y conocer más su trayectoria, más bien vital, ¿no? Su trayectoria de vida, y un poco algunos acontecimientos que lo trajeron hasta aquí, hasta el día de hoy. Diego, ¿andás por ahí? Sí, acá, escuchando atentamente. Muchas gracias, Augusto. Bueno, buen día, Diego. Gracias Bueno. nuevamente por tu participación y por construirte también un tiempo para compartirlo con nosotros. Bueno, Diego, vos estudiaste Ciencias Políticas ahí en la universidad, en la UBA, pero vamos un poquito a eso, digamos, del Diego de la secundaria, digamos. ¿Cómo vos te llevaste históricamente con la institución escuela? ¿Qué onda el Diego Studwar previo a...? Muy mal. No tengo ningún recuerdo bueno en mi vida con ninguna institución pública. No, por más que haga memoria. Es decir, por supuesto, en donde uno hace una mala experiencia, hace una buena experiencia, ¿no? Es decir, tengo un mal recuerdo de la institución y un excelente recuerdo de vínculos con personas y con situaciones, digamos, que se daban en el colegio. Pero, digamos, el recuerdo que tengo en general, quizás debería recordar como más en la primaria. Yo fui a una escuela primaria muy sensacional que se llamaba Mundo Nuevo en la época de la dictadura. Mirá. Mi madre estudiaba Ciencias de la Educación un tiempo, y ahí conocí unos docentes que estaban armando una escuela cooperativa. Fue una escuela cooperativa de docentes y de madres y padres. Entonces era un lugar muy especial, ya les digo, en medio de la dictadura, en donde se compartían los materiales, no había que llevar marcadores, no había que llevar cartuchera, no había que llevar nada, y nosotros nos ocupábamos de barrer la aula, digamos, y de poner la mesa, y nos dividíamos entre delegados. Una especie de escuela kibutz muy linda del medio del horror de la dictadura. Eso fue una experiencia muy buena. Pero después el colegio y en general, digamos, lo que serían las instituciones públicas no fueron, digamos, no fueron para mí como marcas, digamos, como puede ser para otras personas, no sé, me gustaría saber los demás, pero digamos, de participar de una comunidad, de un estado, de un país, como ese tipo de sistemas de pertenencias a partir de las instituciones públicas, quizás sí en sociales, pero de una manera completa de la facultad, pero de una manera completamente inesperada, digamos. Era facultad, cuando yo cursé en la facultad, totalmente destruida, derrumbada y olvidada, una vieja maternidad completamente descuidada, sin presupuesto y habitada por algunos docentes excepcionales que habían hecho lo fuerte de su carrera, no, digamos, en el CONICET o en los doctorados, sino en viejas militancias. Entonces ahí nos daba clase Horacio González, nos daba clase Rubén Drí, nos daba clase Alcira Argumedo, nos daba clase León Rositner. Entonces, bueno, lo que se armaba ahí era extraordinario, pero más que una institución, eran los restos de una institución. Claro. Pero esos restos reverso, ¿no? El reverso de la claro, institución.
Exacto, 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 exacto. Eran los restos de militancias y los restos, digamos, institucionales habitados por muy buenos lectores que producían una situación muy, 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 muy rica, pero ya les digo, no sé si llamar a eso institución. Quizás Claro. sí, pero institución en un sentido benjaminiano, digamos, antiprogreso, digamos. Diego, vos terminás la secundaria y al toque arrancás con la carrera universitaria. Bueno, sí, en el sentido de que en el mismo año que terminé el colegio me anoté en CBC y Ahí al va. otro año empecé sociales, pero a la mitad dejé un año por unos avatares de la militancia, digamos, ¿no? Yo me había ido a vivir muy joven solo, bueno, muy joven para generaciones actuales, a los 18 años me fui a vivir solo y tenía una militancia política en un grupo que no creo que haya quedado marca ese grupo. Yo había empezado militancia política a los 15, 16 años con el grupo de B de Bonafini, con las Madres de Plaza de Mayo, después de la experiencia de los Carapintadas, de la Semana Santa del 87 al tiempito, y en el quinto año entré a un grupo político. Era un poco un desprendimiento de varias cosas. Ahí estaba Néstor Vicente, era el candidato a presidente de la Izquierda Unida, pero el grupo se llamaba Izquierda Democrática Popular, IDEPO. Y digamos, el principal líder, según yo recuerdo, era Eduardo Luis Duhalde, Mirá. digamos, el otro Duhalde, digamos, ¿no? El Duhalde que en los 70 había estado ligado a Ortega Peña, que después fue secretario de Derechos Humanos. Era un grupo muy pequeño y yo empecé a meditar ahí y cuando yo estaba empezando la facultad, ocurrió, no me acuerdo si fue el año 91, habría que recordarlo, ocurrió una serie, yo no sé si usted se acordará alguno, la verdad son épocas medio... fue el año en que lo balearon, le dispararon en las piernas a Pino Solanas. ¿Alguien se acuerda de esa historia? Que fue una semana en donde hubo atentados, no tan graves como los de Pino Solanas, el director de cine, que le dispararon en las piernas, a varias personas y entre ellos atentaron contra un miembro importante del grupo nuestro, que se fue del país, en una especie de que no se entendía bien cómo venía la mano, y hubo una serie de medidas de seguridad y la militancia era muy intensa y yo era muy, muy joven y me metí en eso con mucha pasión y ese año dejé la facultad. Dejé la facultad para hacer tareas de militancia. Pero luego Claro. me di cuenta que no, que volvía y al poco tiempo tuve una decepción enorme con ese partido y en general con la política partidaria, ya les digo, antes de los 20 años. Y entonces en la Mm. facultad organizamos una agrupación llamada El Mate, el año 92, al calor de lo que entonces era un cuerpo delegado que habíamos fundado en la facultad, contra lo que era entonces la ley de descentralización de la educación, por lo cual Menem mandaba a las escuelas, presupuesto escolar a las escuelas, a las provincias sin presupuesto. Entonces, desde CETERA, desde CONADU, desde el movimiento estudiantil, hubo una movilización muy grande, ahí se armó un cuerpo de delegados en la facultad, participamos muchos de los que estábamos entrando ahí, y entre los llamados independientes del cuerpo de delegados armamos una agrupación que se llamó El Mate, con la cual yo atravesé toda la experiencia de la facultad, ¿no? Mirá. Diego, ahora que lo mencionaste en un momento, esto de que ya 14, 15 años vos empezaste a involucrarte en cuestiones vinculadas a la militancia, digo, ¿vos tenés como un registro de cuándo se produce esa apertura sensible en vos o Sí, algún acontecimiento puntual que digas, bueno, la verdad que digo, acá hay una conexión entre sí. cuerpo, mente y corazón con las luchas sociales, digo, ¿eso tenés registro de cuándo sucede o Sí, se fue tengo dando? registro, tengo registro. Es una cosa, no fue de un día para otro, pero tengo algunas marcas más o menos claras. Les puedo contar un par y hasta alguna, no sé, no me quiero extender en cosas personales y de interés, pero alguna hasta puede ser un poco cómica. La primera que yo me acuerdo, todo fue más o menos a los 12 años, que era el fin de la dictadura, digamos, ¿no? Pero todavía dictadura. Yo me acuerdo, la primera, quizás la primera que me acuerdo es mi padre se había separado de mi madre, entonces nos venía a buscar a mi hermano y a mí una vez por semana, y se iba a tomar una pizza, a tomar un café, a comer una pizza los primeros días que se había ido de la casa, no tenía dónde llevarnos todavía. Y una vez sacó una servilleta, la puso sobre la mesa de una pizzería a la vuelta de la casa donde vivíamos siempre en Villa Crespo, y con un virome dibujó el mundo y lo partió con un eje, ¿no? Como con dos semicírculos. Y me dijo, no me acuerdo si era mi hermano o no, mi hermano es un año más chico. Yo tendría
5 o 6 años ahí, dividió el mundo y me dijo, mira Diego, nosotros vivimos en un mundo que está dividido en dos. La mitad es comunista y la mitad es capitalista. Nosotros somos comunistas en el capitalismo. Es decir, enemigos del Estado. Nunca digas nada. Nunca digas nada, porque nosotros vivimos en una dictadura, el presidente se llama Videla, nos quiere matar y nosotros tenemos un mundo de ideas completamente diferente, somos comunistas. La verdad es que solo me acuerdo de eso, no me acuerdo qué pasó antes, no me acuerdo qué pasó después. Lo que sé es que la primer capa de sentido en mi cerebro sigue estando ahí. Nunca me desprendí de esa escena. Realmente, si digamos, alguna vez alguien me preguntara seriamente, ¿no? Con un reflector en la cara y un elemento de tortura, lo que yo diría es, miren, yo soy un comunista en el capitalismo, me lo explicó mi papá a los 5 años y no ha cambiado nada de mi manera de sentir y de pensar, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de algo que yo no elaboré por mis propios medios, es un recuerdo. Claro. Unos años más tarde, mi mamá en Necochea, antes de entrar al colegio, me regaló, en el primario, me regaló un libro que me impresionó muchísimo, que se llama Mi hijo el Che, que está escrito por el padre de Guevara, ¿no? Por Guevara Lynch. Muy impresionante, ¿no? Toda la historia de Guevara contada por el padre a los 12 años. Me impresionó muchísimo, tendría que decir lo mismo que dije antes. Tampoco he logrado salir de esa lectura. Digo, si mi imagen del mundo es la Guerra Fría y espías y qué sé yo, mi ideal heroico quedó fijada ahí en Guevara. Y luego tengo el recuerdo de estar jugando con un grupo de amigos, hijos de amigos de mi padre, y que mi padre dijera con sus amigos la palabra desaparecidos, que yo no había escuchado nunca. Y me acerqué inmediatamente y que dije, ¿de qué están hablando? No, de nada. No, pero ¿cómo hay desaparecidos? Entonces ahí me explicaron un poco. Esto ya llegando a las elecciones de octubre del 83, me imagino. Y sí me acuerdo el registro por el cual me quedó también, ¿no? La idea de que más allá de lo que se habla y más allá de lo que se dice, más allá de lo que se sabe, siempre hay una escena del poder en donde pasan cosas que no se saben, donde pasan cosas que no se dicen y donde los cuerpos están tratados de una manera feroz. Es una escena que tengo de la realidad, digamos, ¿no? Que tampoco me la he aprendido. Así que eso es lo primero que recuerdo, y después recuerdo haber ido a la marcha que se hizo en el 87, por defensa de la democracia, por el levantamiento cara pintada, y que aparezca la madre de Plaza de Mayo, cantando, no hay rebeldes, no hay leales, los milicos son todos criminales. Y me acuerdo que a mí me impactó muchísimo, porque nosotros estábamos, digamos, como estarían algunos de ustedes, ¿no? En una plaza llena de intransigentes, radicales, peronistas, trotskistas, comunistas, y de repente las madres de Plaza de Mayo producían una heterogeneidad absoluta, ¿no? Entonces, no estaban en la defensa de la democracia, estaban en la denuncia de una democracia sostenida sobre una derrota. En una posición completamente diferente y me fascinó, la verdad. Dicho esto, mi madre era militante en su momento del MAS, de lo que era el grupo de Nahuel Moreno, ¿no? Que se llamaba PCT, después se llamó MAS, y participaba, digamos, de cuestiones de derechos humanos. Y mi padre había sido militante del Partido Comunista. Así que en mi casa había un discurso de izquierda y había una biblioteca de izquierda fuerte. Yo de 12 a 13 años me llevaba los libritos de Lenin y de Marx para tratar de entenderlos y hacerle chistes a mis compañeros sobre la plusvalía. Pero claro, era imposible decidirme porque madre y padre separados, yo los quería los dos, ¿no? Se reproducía en mi mente la idea que padre y madre tenían que ver con el estalinismo y el trotskismo. No podía yo elegir uno de los dos grupos, ¿no? Sin traicionar al otro. Así que leía sobre Trotsky, trataba de entender el estalinismo, a Lenin, eran figuras medio familiares, digamos, que tenía ahí. Iba a los actos de unos y otros, pero solamente con las madres de Plaza de Mayo, digamos, se me abrió una situación así de decir, bueno, acá, ¿a qué me quiero meter, no? Faltaba en ese momento, no existía Chirimbote, ¿no? Para un Lenin para niños, una cosa así. No había esas cosas para niños, tenías que ser un pequeño adulto inmediatamente. En algunas marchas del 82-83, ¿no? Cagado de miedo, de la mano de mi viejo, mirando a los militantes. Entonces, de repente, en el 83 aparecieron Silvio Rodríguez y Palo Milanés, entonces se volvió un poco más poético y musical, pero digamos, no había infancia en ese sentido en la militancia, ¿no? Era todo muy serio y todo muy adulto de inmediato. Lo cual también fue para mí una marca, porque para mí también la manera de estar con mis viejos era hablar de política, mirar los programas de televisión, aprenderme quién era el presidente, digamos, era una manera, digamos, de compartir el mundo con ellos.
De una. Diego, ¿sabes qué? Nada, digo, pienso, es interesante esto que vos narrás porque muchas veces como que a uno, lo tengo justo, ¿no? Como que le llega un libro y, digamos, parece que el autor está desprendido de toda esta trayectoria vital. Y de alguna manera estas marcas que vos vas mencionando son interesantes porque también le dan corporalidad a tu escritura. Y con esto te quería hacer una última preguntita más de este pequeño bloquecito así de ida y vuelta de tu trayectoria, que está vinculada justamente a la escritura. Porque digo, más allá de todo, uno cuando te lee se nota que tenés un manejo de la escritura, un manejo interesante de la metáfora, que quizás uno podría dar cuenta de que estás atravesado no solo por lecturas de la propia carrera o de las ciencias sociales, sino quizás también haya lecturas más literarias, quizás me equivoque, ¿no? Pero digo, por ahí en tu forma de escribir, en la manera de armar las imágenes, esto aparece. Y digamos, yo te quería preguntar eso, ¿siempre escribiste? Y por el otro lado, y con eso cerrar este bloquecito, es cuál es como tu forma de desarrollar un proceso de escritura, ¿no? Es decir, cómo llegás a un artículo, si tenés, no sé, una agendita donde te anotás frases y después las profundizás, si escribís después de alguna, no sé, movilización con ese cuerpo en caliente, lo que te queda de registro corporal, bueno, esas dos cosas, ¿no? Digamos, si siempre fue una alianza para vos la escritura, y después, bueno, ¿cómo haces ese procesito? No, mira, la verdad, lamento ahí decepcionar. No, la escritura nunca, siempre fue la lectura. Es Ya. decir, desde los 12, 11, 12 años que yo leo todo el tiempo. Leo todo el tiempo. Me acuerdo cuando tenía una vida intensa de transporte público, digamos, ¿no? No como ahora que trato de no moverme. En el colectivo leía y después caminaba por la calle leyendo con el libro, así como imagínense una persona como en vez del celular va mirando su libro, ¿no? Pero siempre con la viroma al lado. O sea que recuerdo situaciones de estar caminando por la calle, por ejemplo, a 2 cuadras de la escuela, y llegaba leyendo, ¿no? Con el libro y la virome, subrayando. O sea, digamos, la lectura me es fundamental. Yo a veces le digo a mi hijo, mira, si disfrutás de los libros, si aprendés a disfrutar de los libros, nunca más vas a tener problemas de aburrimiento, de soledad, qué sé yo. Y me mira como diciendo, no tenés idea de lo que es la Play, papá, estás realmente equivocado en el mundo. Pero bueno, mi experiencia es que la lectura es muy, 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 muy fuerte. Sí, no, por supuesto, no solamente la lectura del ensayo político, pero también hay que decir que en la tradición del ensayo político, si uno lee a Marx, ¿no? Yo de chico leía cosas de Marx, ya les digo, no porque lo entendiera, sino más bien para entenderlo, ¿no? No sé si conocen lo que dice Zizek, ¿no? Que los marxistas no son los que aman a Marx porque lo entienden, sino que los marxistas son los que entienden a Marx porque lo aman, ¿no? Entonces yo un poco en ese sentido de entender, de tener una identificación muy rápida con la cosa de Marx. Me acordaba también lo que dice Horacio González, ¿no? Que ya lo nombro por segunda vez, fue profesor nuestro en la facultad y después compañero y amigo de varias cosas, que él dice que los economistas leen a Marx como un autor de economía al que le gustaba mucho introducir citas literarias, pero que perfectamente a Marx se lo puede leer como un escritor fuertemente literario al que le gustaban las citas económicas. Así que hay que pensar muy bien que cuando uno se pone a leer, no necesariamente está preso el formato de los textos de los que lee. Quizás en Marx hay Balzac, hay Shakespeare, hay unas metáforas extraordinarias, hay un escritor increíble, creo que era Ricardo Piglia que decía, ¿no? Cuando uno quiere refutar a Marx, ¿no? O quiere refutar a ciertos grandes escritores, él decía Marx, ¿no? No hay que citarlos. Porque cualquiera que empieza a dar un argumento que está bastante bien contra Marx y de repente dice, acá les voy a mostrar cómo escribe, ¿no? Este señor despreciable, y pone un párrafo, ya está, el lector no se puede desprender nunca más de la escritura de Marx. Ni siquiera si el párrafo estaba puesto ahí para caricaturizarlo y refutarlo, ¿no? Marx es un enorme escritor en el sentido literario, ¿no? Y luego sí, por supuesto, como toda la gente de mi generación, ¿no? Leímos las novelas que teníamos que leer, y, y luego el tema de la escritura para mí viene, lamento mucho decepcionarlos, ¿no? Pero mi primer impulso de la escritura real fue, bueno, un poco tratar de hacer canciones, porque tocamos guitarra con mis amigos, digamos, ¿no? De los 15, 16, y después en la facultad eran los panfletos, era hacer los mejores volantes.
Los mejores artículos de la prensa militante, digamos. Ahí empezaba la cosa, ¿no? Y por lo tanto lo que nos movía eran situaciones muy coyunturales siempre, muy puntuales. Pulsiones, digamos, ¿no? Deseos de escribir algo que está pasando ahora, para que lo lea esta compañera, esta compañero, esta chica que me gusta, o sea, era una especie de tocar algo, digamos, entre los grupos más cercanos, a partir de cosas que ocurrían, y en todo caso sí, cómo introducir nuestras lecturas ahí. Ahí yo pienso que siempre leer es introducir, en mi caso, es introducir lecturas. Después con el tiempo, por supuesto, introducir lecturas sin introducir autores, ¿no? En lo posible, pero creo que eso no lo logré nunca. Siempre me quedé muy preso de los nombres a los que leo. Pero creo que con el tiempo va la cosa, se dice, introducir lecturas, ya no introducir lecturas, sino aquello que uno piensa cuando lee. O sea, no hacer la cita del texto, sino introducir lo que uno pensó cuando leyó. Como si hubiese una diferencia, ¿no? Entre leer, en el sentido simplemente de adherir a lo que el autor dice, y un segundo momento en donde cuando uno lee, piensa algo, se le ocurre algo, conoce algo de uno mismo, digamos, ¿no? Ese plus llevarlo al texto. Digamos, creo que la cosa vino por ahí. Después, qué sé yo, hay lecturas muy conmovedoras. A mí, por ejemplo, la lectura de Deleuze y Guattari, y antes la lectura de la filosofía de Spinoza, me cambió completamente la cabeza, digamos, ¿no? La cambió no en el sentido de que haya habido un corte, ¿no? Sino al contrario, sino que cuando mi papá me hizo en ese círculo la que somos comunistas y no capitalistas, yo logré que en ese comunismo entren cosas que no hubieran entrado, digamos, quizás en lo que mi padre me estaba diciendo, ¿no? Capaz que mi padre me estaba diciendo, acá más tenés que leer manuales de la Academia de la Unión Soviética, libros de Editorial Cartago y las obras completas del marxismo-leninismo, ¿no? Pero yo logré que en ese semicírculo entren Deleuze y Guattari y entre la filosofía de Spinoza, y bueno, que entre otras cosas. Y ese trabajo para mí sí que fue importante, ¿no? Bueno, Diego, un poco, nada, hacer esta trayectoria de vos es interesante también porque, bueno, nos da cuenta del lugar de enunciación y de que uno de alguna manera, cuando publica o escribe algo, no está escribiendo solo, ¿no? O sola, está escribiendo con todas Claro, estas fuerzas, toda esta historia que trae encima. Bueno, y eso es interesante también, digo, esto lo quería traer a cuenta porque acá hay un grupo de compañeros, esto, digamos, que hoy nos estamos reuniendo, donde hay, digamos, mucha capacidad de reflexión y a veces, bueno, nos lleva un poco, nos cuesta un poco llevarlo a la escritura, digo, y lo interesante también que es poder hacer ese ejercicio. Así que también un poco también te quería preguntar por eso. Bueno, si les parece, siendo 10:35, luego de esta pequeña presentación de Diego, que creo más o menos también es interesante porque nos indica desde dónde también él escribe y habla, vamos a meternos un poco en la lectura de la ofensiva sensible que venimos haciendo, y en específico en el tercer capítulo. Yo digo esto muy rápidamente para no redundar. Te lo contaba Diego un ratito antes de arrancar el Zoom. Nosotros venimos haciendo, y esto también lo digo para recuperarlo acá con los compañeros, el trabajo que venimos haciendo, y si hay gente nueva en la charla de hoy que lo sepa, venimos haciendo un poco un recorrido por el libro La ofensiva sensible. Hemos trabajado la introducción y el capítulo 1 en un taller específico, un poco en el cual vos traes esta imagen de la crisis, y puntualmente la crisis del 2001, que también atraviesa nuestros cuerpos sensibles y muchos de los compañeros que hoy están aquí. La crisis como un momento, digamos, como un acontecimiento, ¿no? Si uno por ahí quisiera definir esta idea, podría ir a Lazzarato y pensar el acontecimiento, a Mauricio Lazzarato, y pensar el acontecimiento como es ese momento en el cual digamos, se expresa lo intolerable de una época, ¿no? Y genera una disrupción, un corte profundo en la dinámica cotidiana que se venía llevando hasta el momento. Entonces, nosotros un poco charlamos en compañeros los talleres anteriores cómo a partir de esto que se abre con la crisis del 2001, empiezan a coexistir tres figuras que vos traes en tu libro, que son las micropolíticas neoliberales, esta idea de la voluntad de inclusión y las subjetividades de la crisis, ¿no? De alguna manera, tres figuras que van a estar siempre en tensión, en coexistencia, e intentando también disputar el sentido de eso que se abre con la crisis, de ese acontecimiento. Y en función de esa disputa, obviamente, construir un programa político
digamos, en algunos casos que piensen una salida a ese momento de crisis, pero en otros también otras formas de vida, ¿no? Otras formas de habitar el mundo que también se abren con una situación de crisis, en el cual, digamos, todos los resortes que sostienen la sociedad se ven, digamos, rotos en algún punto, ¿no? Entonces, para no volver a eso y no detenernos tanto en elementos que por ahí estuvimos laburando y aprovecharte un poco a vos, nos vamos a ir al tercer capítulo, en donde vos traes un poco esta imagen de el reverso de lo político, como una forma también de poder leer la crisis desde la crisis misma, ¿no? No una crisis como un elemento exterior, negativo, sino, digamos, las propias subjetividades que se constituyen a partir de ese acontecimiento. Y en esto, Diego, digamos, quisiera inaugurar esta conversación y a partir de estas preguntas, compañeros y compañeras, quienes tengan también reflexiones, vayan apuntándolas para ir entrando en el diálogo. Te quería preguntar, bueno, ¿de qué se trata esto de las subjetividades de la crisis? Estamos pensando hoy, la crisis del 2001, 20 años también del asesinato de Darío y Maxi, 4 años de la escritura de tu libro. ¿Qué es esto de las subjetividades de la crisis? ¿Y qué implica pensar y sentir desde el reverso de lo político? Y por otro lado, una tercera pregunta, que es, ¿cuál es la tensión o el diálogo actual que estas tres figuras que vos traes en el libro, es decir, las micropolíticas neoliberales, la voluntad de inclusión y las subjetividades de la crisis, tienen en el escenario político actual? Bueno, Diego, con eso, por donde vos quieras arrancar, te doy la Bueno, palabra. yo en la ofensiva sensible intentaba hacer una lectura justamente a 20 años del 2001, ¿no? No porque se cumpliera justamente el año, pero más o menos. Y además intentaba, digamos, pensar un poquito el 2015, que me parece que es una fecha que sigue siendo muy perturbadora, digamos, ¿no? Muy perturbadora, el momento en donde gana Macri. Y si hoy, si yo tuviese que escribir una página más sobre el libro, diría, bueno, finalmente seguimos en el 2015, ¿eh? O sea, pensamos que habíamos dado pasos adelante con respecto al 2015, ¿no? Fue muy importante el 19, digamos, el ganar la elección a Macri como se la ganó, pero 2 años después, 2 años y medio después, la sensación de que esta derecha no solo no fue derrotada, ni económica, ni social, ni jurídica, ni ideológica, ni políticamente, que están ahí y que están ahí extrayendo su fuerza del mismo tipo de procedimientos de la que la extrayeron en el 2015. Es decir, de la vivacidad y de la vigencia de los mecanismos de mercado para organizar la vida. De ahí lo sacaron en el 15, de ahí la sacan ahora. No necesitan hacer una gran construcción política. Alcanza con que los dispositivos de mercado estén funcionando para que a todos nos parezca medio natural lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, ese era un poco el asunto. En aquel momento a mí me interesaba una secuencia que era así. Subjetividades de la crisis, primero, voluntad de inclusión, segundo, ¿no? Y después preguntarme, digamos, o preguntar qué cosa era el macrismo. Entonces, subjetividades de la crisis, en un término que medio habíamos trabajado en la época del colectivo Situaciones, es un colectivo que integramos entre varios en torno al 2001, y en ese momento, donde habíamos hecho un trabajo militante intenso, con movimientos piqueteros y en general, en los conurbanos, etc., decíamos, subjetividad de la crisis eran, primero, la palabra subjetividad. Es una palabra que me parece espantosa, y aún así todavía no logro dejar de decirla. Así que quizás les propongo abandonar la palabra subjetividad porque tiene una especie de hermetismo misterioso, ¿no? No se sabe bien exactamente si es Lacan, si es Freud, si qué filósofo habla a través de ese tipo de palabra técnica. La cambiaría por modo de ser. Yo creo que si decimos modo de ser en vez de subjetividad, nos vamos a entender muy bien y no perdemos absolutamente ninguna sutileza. Modos de ser de la crisis, que serían totalmente opuestos a los modos de ser de la normalidad.
El capitalismo contemporáneo, cada vez más, es una normalidad constituida a partir de una amenaza de crisis. Pero la crisis como amenaza es la crisis, vamos a decir, impuesta desde arriba. Es una crisis que dice, agárrate de la norma, porque si no lo que se viene es terrible. Y agarrarte de la norma quiere decir, por ejemplo, agarrate del salario y aceptar que te pague menos. Agarrate del policía para que no haya inseguridad y aceptar un poco esta policía. O sea, agarrate de lo que hay. Es un discurso de explotación, digamos, ¿no? Se viene la crisis, quiere decir, no luches por mejorar nada, aceptar lo que hay porque la alternativa es mucho peor. Entonces yo diría así que el discurso de la crisis es el discurso con el que el capital baja salarios e ingresos, ¿no? Hoy también es el miedo al estallido, ¿no? Se viene la alternativa es el estallido. Pero la subjetividad de la crisis es todo lo contrario. Es la crisis tomada desde abajo, no amenazante desde arriba. Es un acto de apropiación de la crisis. Es, por ejemplo, el hecho de que un grupo de desocupados, pero no un grupo de desocupados, sino uno o dos grupos por barrio de desocupados, asuman que en la circunstancia presente no van a tener más trabajo de tipo pleno empleo, con todos los derechos, etcétera, sino que si no se organizan en sí mismos un poco para reproducirse y un poco para luchar social y políticamente, si no crean comunidad, si no crean procesos, digamos, de compañerismo político, si no inventan formas de lucha, bueno, simplemente van a desaparecer, se van a extinguir. Entonces, esos son sujetos que ya habitan la crisis. La habitan, la leen, la entienden y producen estrategias al interior de la crisis. Bueno, yo diría que cuando eso ocurre, la crisis crece desde abajo. Y entonces el efecto ya no es la reducción de salarios. El efecto es el nacimiento de los planes sociales, sino el aumento de los planes sociales. Entonces la crisis desde abajo aumenta ingresos. La crisis desde arriba destruye ingresos. Es una manera de decir que la lucha de clases se da incluso cuando no existe el proletariado industrial como sujeto único en Europa en los 60 o en los 20. Existe de múltiples maneras, y que en realidad la lucha de clases es una manera de leer lo que ocurre. Pero lo mismo podríamos decir de los hijos de desaparecidos, ¿no? Que en medio de la época de impunidad crean los escraches. Y los escraches dicen, si no hay justicia, hay escrache, es decir, se construye condena social desde abajo. Y como eso, en el 2001 había mucho, la fábrica recuperada, en fin, muchos momentos en donde desde abajo se producía un protagonismo que ya asumía la crisis. La crisis es no hay justicia, la crisis es hay impunidad, la crisis es no hay trabajo, la crisis es no hay ni patrones, en el caso de las fábricas recuperadas, ¿no? Es decir, no hay norma, no hay orden, no hay dónde incluirse. Pero eso asumido bajo la forma de un protagonismo que fusionaba lucha y construcción. Es decir, no se puede asumir una cosa sin la otra. Constitución de lazo social y lucha social y discurso enunciado desde la lucha es una misma acción. La comunidad se funda desde ahí. A eso nosotros le llamamos subjetividades de la crisis, y sigo pensando que esas subjetividades de la crisis son lo que la política que se funda después del 2003 no quiere pensar. No quiere pensar. Porque es un tipo de protagonismo social cuya consigna es que se vayan todos. Es decir, que no está pidiendo representación política, está pidiendo una experiencia de otro orden. Si proyectamos un poco esa idea, un poco idealizando, quizás nos dirían los críticos, diríamos, son ensayos por el cual la comunidad unifica tres cosas. Una especie de emprendedurismo comunitario. Hacemos huertas, hacemos panaderías, hacemos bibliotecas, recuperamos fábricas, hacemos club de trueque. Una forma de lucha. Y lo que a mí me parece muy importante, una forma de tomar decisiones. No se delega la instancia de la toma de decisiones, sobre lo colectivo me refiero, ¿eh? Bueno, yo creo que lo que ocurre en el 2003 es la disolución de esta fusión. Forma de lucha, forma de reproducción y toma de decisiones ya no irán nunca más juntas. Y no se decidirán de abajo hacia arriba. Este es el cambio principal que se da a partir de ese año que es 2002, que como recordaba recién Augusto,
se cumplen 20 años y están muy marcados por la figura de Costa y Santillán, ¿no? Y por lo tanto también del comisario Franchiotti, esa masacre, digamos, de Avellaneda. Luego, me parece que lo que ocurre es una sorpresa, la reconstitución del sistema político de la mano básicamente del kirchnerismo. Y ahí me gustaría introducir la segunda figura, que ustedes ya un poco leyeron, que es la idea de una voluntad de inclusión, que es una militancia de otro tipo, no es la militancia previa al 2001, no es ya subjetividad de la crisis, es una subjetividad de inclusión, es completamente diferente. Porque la crisis, digamos, es una reflexión crítica desde abajo de la norma. En cambio, la voluntad de la inclusión es una voluntad normativa extraordinaria. Dice, todos ustedes vuelven a tener lugar en la norma. Es inclusión en la norma. Por ejemplo, van a tener trabajo. Ustedes están desocupados, pedían trabajo, tendrán trabajo. Está lleno de puestos de repositor de supermercado para ustedes. Trabajo precario para todo el mundo. Entonces, lo digo de una manera cínica, de una manera crítica, de una manera realista, porque, digamos, así como la subjetividad de la crisis a mí me parece que es muy, muy productiva, la voluntad de inclusión me parece muy ambigua, ¿no? Tiene por un lado una voluntad de reparación y una sensibilidad con la víctima muy extraordinaria, digamos, ¿no? Y produjo una militancia y produjo un deseo de protagonismo público en sectores que no habían participado, digamos, de la crisis previa, y al mismo tiempo, a mi modo de ver, renuncia digamos, a criticar la norma, a criticar, o sea, ese espacio al cual se está invitando a incluirse es un espacio predeterminado. Es propiamente el espacio del capitalismo. Esto se ve muy bien en el hecho de que esa voluntad de inclusión tiene su momento de esplendor en los momentos del precio de la soja altísimo. Es decir, que lo que se hace no es cuestionar las formas de acumulación, sino introducir la capacidad de retener un poco de esa renta y distribuirla. Es decir, no hay un cambio estructural de las formas de acumulación, no hay una aproximación entre formas de politización y toma de discusiones, pero sí hay, digamos, esta extraordinaria voluntad de inclusión, que sobre todo surge después de la 125, ¿no? 2008, 2009, el conflicto con el campo, con los exportadores de grano, todo este periodo que podríamos llamar la militancia del tiempo kirchnerista. Y acá viene la segunda cuestión, ¿no? Porque esta militancia tenía vínculo con la crisis, tenía vínculo con los territorios, tenía vínculo con las experiencias de lucha. El propio discurso de Néstor y Cristina es un discurso, digamos, de frontera, que se vincula con aquello que está por fuera del sistema político para constituir el sistema político, digamos, ¿no? Pero lo que ocurre en el 2015 es algo que hay que pensar bien, porque de acuerdo a la propia teoría del populismo, que en esos momentos era tan atractiva y tan conquistadora, ¿no? Una vez que el pueblo está con nosotros, ¿sí? Tenemos el pueblo y tenemos la plata de la soja. Y además en toda América Latina los gobiernos son amigos, y además la oposición está dividida, destruida, desprestigiada. Digamos, se darían las bases para un proyecto muy duradero. Y eso se interrumpe en el 2015. Y hay que pensar muy bien qué fuerza es la que interrumpió ese proceso. Hay que pensarlo muy bien. Pensarlo muy bien quiere decir que ir 2 pasos más allá de Clarín Miente y esas cosas, ¿no? Hay que intentar pensar, yo diría, los elementos de continuidad que existen entre el periodo, digamos, de inclusión y el discurso neoliberal duro y puro de los empresarios, y diría más, ¿no? De los empresarios vinculados con el terrorismo de Estado. Quiero decir, me parece que el programa de Macri, nosotros haríamos bien en no confundirnos mucho, pensando que porque ganó por los votos, son otra cosa que la dictadura, ¿no? Entonces, ¿quién lo hablamos después? Pero a mí me parece que cada vez es más obvio, más claro, el asesinato de Maldonado, y después de Rafael Nahuel, y después el fusilamiento de Chocobar, y el policía Chocobar puesto como modelo. No deberíamos nosotros entrar en confusiones sobre que hay una derecha democrática o algo así, ¿no? Una cosa es que hayan aprendido a ganar elecciones, así que tengan un saber que no se reduzca a la tortura, que hayan ampliado, digamos, el repertorio. Y otra cosa es que su proyecto económico, social y político sea otro. Entonces, ese triunfo es perturbador, tenemos que pensarlo, y está en la base de cosas que hoy nos preocupan mucho, ¿no? Como Milei, estas ultraderechas, etc. Y pienso que ahí lo que hay que pensar es que el hecho de no haber cuestionado
las formas de producción, las formas de consumo, no haber cuestionado la constitución profundamente neoliberal de esas categorías, produjo, más allá del deseo de los gobernantes y de los políticos, produjo una comunicación, un continuo entre esas dos experiencias, y efectivamente fue para generaciones criadas en el kirchnerismo, es muy lógico desplazarse hacia el neoliberalismo puro. Esa lógica me parece que es la que yo intentaba tratar de entender. Porque si no, digamos, el macrismo no se entiende, digamos, por dónde entraron, de dónde sacaron digamos, esa conexión con una mayoría de votos, yo diría hoy tan persistente. Es más, diría el día de hoy, tienen una capacidad de movilización y una agresividad ideológica, ¿no? Que además proviene, como sabemos, de una dimensión global, no solamente nacional, que me parece no terminamos de entender y mucho menos de quebrar, ¿no? Con lo necesario que es que eso ocurra. Entonces, para pensar ese último periodo, yo introduzco en la tercera parte del libro, y hay que entender que ese libro no aspiraba más que a ser una especie de panfleto, como dije al comienzo, ¿no? Útil para esos meses. No sé si hoy todavía, me alegra mucho que ustedes lo lean con interés hoy. Veremos si sigue teniendo, para mí es un libro muy fechado, ¿no? Introducí ahí un elemento que es una hipótesis que yo creo que todavía vale la pena dar una vuelta, que es la de lo plebeyo. En la figura de lo plebeyo. Cuando lean la parte 3 y la leen, van a ver que entra con bastante fuerza en el texto, ¿no? Lo plebeyo en el sentido de hacer un reconocimiento de un tipo de actor social, político, muy poco configurado, muy poco permanente, ¿no? Que no se deja pensar bajo ninguna de las categorías más habituales, como proletariado, izquierda, ¿no? Lo popular, lo peronista, ni la multitud de Toni Negri, etc., ¿no? O sea, intenté buscar una palabra que no tuviese una rigidez y una pretensión teórica tan fuerte, y que diera cuenta de que en un país como la Argentina son muy importantes los momentos en donde la movilización viene de abajo, digámoslo así, ¿no? Creo que podríamos tomar 3 momentos, yo en el libro lo intento hacer. Uno es el 17 de octubre del 45, otro es el 29 de mayo del 69, y otro es 19 y 20 del 2001. Son 3 momentos, a mi modo de ver, muy centrales de la política argentina del siglo XX, en donde no es la política la que organiza lo político. Vamos a decirlo así, que la capacidad de revisar el lazo social viene de abajo. Y sus efectos son reconstituir el sistema político, ¿no? 17 de octubre es muy evidente, no hace falta agregarle al mito ahora nada más. Después, si les interesa, lo podemos hablar un poco más de cerca. El cordobazo, Cámpora, ve una relación muy directa al fin de la dictadura, digamos, ¿no? Y el 2001 y los Kirchner también. El 2001 destituye un ciclo, un subciclo al interior de la democracia, ¿no? Que va del 83 al 2001, que Alejandro Horowitz definió muy bien como democracia de la derrota. Si una democracia que no podía resolver el problema de la impunidad, ni podía ni quería, digamos, ¿no? Ni de la deuda, ni de las privatizaciones, ni de la baja salarial, ni de la desocupación, no problematizaba nada de todo eso, en fin. Esto para decirles que a mí me parece que en general en América Latina, en particular en la Argentina, hay una dimensión plebeya que digamos que podríamos decir que se reproduce una suerte de reverso de lo político, que no lo vamos a encontrar ni como macrista, ni como kirchnerista, etc., ¿no? Yo en el libro incluso llego a citar a John William Cook para intentar decir que lo plebeyo no me parece lo populista. Y me parece muy evidente que no, porque si, por ejemplo, tomamos el periodo macrista, hay un plebeyismo en la informalidad del mercado. Hay un plebeyismo en la periferia de la relación con la mercancía. ¿Sí? El plebeyismo no me parece ideológico, me parece que opera como reverso de todos los fenómenos sociales y políticos. Es decir, digamos que el peronismo o el kirchnerismo le den cierta forma nacional popular o forma estatal a ese plebeyismo, yo diría que, ojo, los neoliberales también tienen algo que darle al plebeyismo, que es una especie de
forma entre empresario informal, feriante, emprendedurismo, con relaciones con lo narco, es decir, capital ilegal, todo lo que pasa en el mundo del capital no declarado. Entonces, no diría que el plebeyismo pertenece más a lo nacional popular que a lo neoliberal, diría que el plebeyismo tiene sus formas de reconstituirse y sus formas de protagonismo. Y me interesa mucho mirar ahí, también porque si no miramos ahí, yo no sé dónde mirar, ¿eh? Porque si nos quedamos con la parte oficial de la política, con la política en el sentido convencional, la angustia es desesperante. Entonces, prefiero mirar, como dijésemos, por debajo del agua y recorrer tanto la historia argentina y la historia de nuestro continente, porque lo que estoy diciendo no me parece solamente argentino, y tratar de no olvidar esos momentos históricos, esos acontecimientos históricos, que de una manera más limitada, incluso yo diría que se hicieron presentes en diciembre del 17, ¿no? Cuando el gobierno de Macri, que acaba de ganar la elección legislativa, con todo el optimismo del caso, intentaron producir una serie de reformas. La primera de esas fue la del servicio, de las pensiones, de las jubilaciones, y el Congreso se rodeó de una manifestación que, digamos, llenó de piedras, ¿no?, a ese gobierno. Desde mi punto de vista, ese fue el fin del gobierno de Macri, ¿no? A partir de ahí viene el gobierno del fondo. Si Macri ya no puede gobernar solo con las fuerzas nacionales y le delega la soberanía al fondo, si todavía estamos ligados a esa experiencia, pero esa experiencia es la de la irrupción plebeya también. Entonces, tengo la impresión de que todavía estamos en el periodo en el que no tenemos una teoría política para el plebeyismo. Ahora, si miramos tras la frontera, si miramos Chile, si miramos Bolivia, yo diría que ellos tienen las mismas cuestiones, ¿eh? Cómo producir el momento político, digamos, que pueda dialogar con los plebeyos. No sé si la segunda vuelta en Colombia no depende de lo mismo. Es decir, cómo hacen sectores políticos para extraer recursos de otro lugar que no sea la política misma, porque la política misma, después de que el periodo revolucionario se cierra, la política misma es orden, es liberal, no tiene recursos para ir más allá de eso. Entonces, sin conectar con lo plebeyo, sin inventar formas de inscribir igualdades nuevas, ¿no? No veo que la política pueda seguir teniendo algo que ver con los periodos emancipativos. Entonces, digo una cosita más para no hacerla tan larga y entrar a los temas que ustedes quieran en la conversación. Yo pienso que Milei, no el personaje, ¿no?, que el personaje cuesta mucho hablar de él porque es tan menor en un cierto sentido, ¿no?, que tampoco uno quiere agrandar una cosa tan prefabricada, pero digamos, el fenómeno de estas ultraderechas, que ya veremos si es consistente, si es de largo plazo o no, pero el hecho de que hoy estemos mirando ahí, o que estemos preocupados por ese tipo de fenómenos, a mí me parece que está bien en el sentido de que ellos han logrado hacer algo que a nosotros debería preocuparnos mucho, que es que, por ejemplo, se llaman libertarios, ¿no? Ayer me contaban que Grobo Copatel, ¿lo conocen a Grobo Copatel, el llamado Rey de la Soja? Es cantante, que está por sacar un disco. Y que en las canciones que está grabando son cosas como Atahualpa, ¿no?, Cuando tenga la tierra. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? ¿Son libertarios y cantan las canciones cuando tenga la tierra? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Yo les voy a decir lo que creo que están haciendo. Están quedándose con frases, nombres y melodías que nacieron y pertenecieron a un fenómeno de largo plazo de luchas populares. Cuando se considera que esas luchas ya han muerto, se quedan solamente con la sonoridad, sin ese cuerpo, al que consideran difunto. Extraen la sonoridad, ¿no?, y con eso se apropian de un prestigio que esas sonoridades y esos nombres tienen, pero ya desvinculados de su referente. Y entonces se dan cuenta que puestos en el ámbito del marketing, vende muchísimo decir soy revolucionario, soy libertario, cuando tenga la tierra, etcétera, solo que ya ahora bajo la forma, digamos, ¿no?, de una pura mercancía. Entonces, estamos ante un problema, porque una producción estética, simbólica, fundamental de movimientos populares de siglos,
ahora son decretados inexistentes, y esas palabritas y esos sonidos y esas imágenes quedan ahí disponibles, ¿no? Cualquiera se pone la gorra del Che, o dice soy libertario, o cualquier cosa, ¿no? Y vende bien, funciona bien, ¿no? La reforma de mercado con la gorra del Che, mucho más revolucionaria, bueno, vamos. Entonces, me parece a mí que estamos desafiados en un punto que habría que pensar muy bien, ¿no? O sea, cómo esas energías plebeyas, cómo ese mundo plebeyo lleno de saberes sobre el mercado, sobre la ciudad, ultra contemporánea, ¿no? Una especie de inteligencia colectiva, urbana, rural, etcétera, y unos signos y unos símbolos que parecen haber quedado en disponibilidad, y que, como diría Walter Benjamin, ¿no? Si las clases dominantes vencen, ni nuestros muertos quedarán a salvo, digamos, ¿no? Es decir, no hay posibilidades de desentenderse, porque llegan estos señores y dicen, ¿qué tal? Somos los libertarios, ¿no? Venimos a liquidar los lenguajes inclusivos, venimos a liquidar cualquier idea, digamos, de revisión de lo que somos, ¿no? Venimos a meter preso a todos los que estuvieron vinculados de alguna u otra manera con la lucha de los 70. Estoy diciendo los diarios de esta semana, ¿no? Para no abundar en los de la otra, y la otra, y la otra, y la otra semana. Entonces me da la impresión de que el reverso de lo político es nuestro lugar, es desde donde nosotros podemos hacer las conexiones, recuperar lenguajes. Es el reverso de lo político, que no implica renuncia de la política, pero tampoco aceptación de la política. Bien, bueno, Diego, tiraste ahí una artillería interesante para la conversa. Bueno, si les parece, y si ya empezaron a surgir inquietudes, preguntas, puede ser en vinculación a lo que Diego acaba de compartir, o bueno, otras quizás que se hayan desprendido de la lectura del texto, podemos como habilitar la palabra e ir intercambiando. No sé, Carlito, si hay alguien ya que está apuntado. Todavía no. Bien. Bueno, ¿algún compañero o compañera quiere romper el hielo e inaugurar la conversación con Sí, alguna Augusto. pregunta? Bien, Orlando. dale Orly, dale nomás. Gracias, Diego, por compartir tus palabras. Tu libro lo leí por primera vez allá en el 2019 y me gustó. Yo no te conocía, y me gustó el título, la ofensiva, en el sentido de avance. Claro. Estaba realmente cansado de leer un montón. Esto es algo que digo siempre acá entre los compañeros y compañeras. Leer tanto diagnóstico y descripción de la situación y no encontrar pensadores, escritores, intelectuales que avancen, por eso lo de la ofensiva como avance, Claro. que avancen en empezar a abrir algún camino, algún sendero para salir de este modo de vida, ¿no? Neoliberal. Y lo sensible porque, bueno, al igual que vos, yo soy un espinosista, descubrí hace unos años y gracias al foro, ¿no? Entonces, esa filosofía me permitió entender, esa filosofía para mí es como un sistema operativo sobre el cual se edifican, se construyen un montón de aplicaciones, como diríamos en los términos de hoy en día. De la lectura que ahora hice por segunda vez, me llego a una pregunta, hay muchas, pero bueno, una de ellas es, y parafraseando un dicho que está muy en boga, ¿no? Sería algo así como que sin la inclusión material no se puede, pero solo con la inclusión material no alcanza. Una buena manera de leer desde el punto de vista del reverso la frase de Alberto Fernández respecto a Cristina, ¿no? Exacto, exacto. Sí, perdón.
No, y para decir ya a la pregunta, y como bien vos lo marcás acá, y en la mención del Che y su hombre nuevo, y esto de que uno el ser humano siempre está inacabado, y que no es posible cambiar la subjetividad o el modo de ser desde arriba, como una imposición, y que eso tiene que ir surgiendo desde abajo, pero yo creo que desde arriba, y cuando uno tiene la posibilidad de ocupar puestos en el Estado, se puede y se debe hacer ese trabajo, que fue la gran falla en todos estos 20 años, ¿no? En la región. ¿Vos no crees que se debería hacer, incluso con cada medida de inclusión en lo material, un trabajo, una explicación, un fundamento que vaya más allá de lo material para ir construyendo esa conciencia política, diríamos? Bueno, es una pregunta recontra profunda, ¿eh? O sea, parece una pregunta simple, en el sentido que la fórmula sí se entiende, pero a mi cabeza medio que debería pedirles como mucha paciencia. Voy a intentar no hacer eso, voy a intentar hacer simple, pero no sé si voy a poder. En primer lugar, creo que leíste muy bien lo que yo quería decir con la inclusión de Guevara en el texto. Guevara no como aquel moralista cristianizante que dice debemos ser perfectos, arriesgados, sacrificados y morir por la revolución, sino justamente el que viene a decir el humano. La idea de hombre nuevo es prefeminista, a mí no me convence, ¿no? Entonces ayúdenme con esta humanidad nueva, vamos a decir, ¿no? Una humanidad nueva o un nuevo modo de ser, una forma de vida que no sea capitalista, empieza por decir que el cierre capitalista al modo de vida es artificial. La idea de que el hombre es necesariamente capitalista, ¿no? Ese efecto del fetichismo de la mercancía y otras cosas, pero la revolución viene a abrir eso y vuelve a recomponer una humanidad inconclusa que debe inventarse, que no está ya hecha, digamos, ¿no? Entonces, exactamente la idea de hombre nuevo o de humanidad nueva que tomo o trato de tomar es esa, es tomar algunos textos de Guevara para mostrar que en América Latina, en la época de la Revolución Cubana, se dijo algo que yo creo que el progresismo actual todavía no termina de asimilar, quizás no lo quiera asimilar, que es que la principal forma de producción ideológica del neoliberalismo es la forma mercantil, es la ley del valor, y no lo que dice Clarín. Es decir, no es que hay 4 o 5 medios de comunicación que son tan insistentes que nos convencen a todos. Es que lo que dicen esos medios de comunicación coincide estructuralmente con el modo en que nosotros nos organizamos en nuestra existencia. Y eso en el año 65 Guevara lo plantea con toda claridad, ¿no? Con toda claridad. Entonces, quizás la respuesta de Guevara y la Revolución Cubana ya no tengan absolutamente punto de contacto con las que deberíamos darnos nosotros, pero el problema está muy bien planteado para mí. Luego, en el caso de Guevara, el asunto era, entonces, está lo material, por un lado, y por otro lado lo moral, ¿no? Lo que él llamaba los incentivos morales. Eso, cuando vamos a nuestro tiempo, reaparece bajo la forma de unos gobiernos progresistas que han logrado producir momentos de inclusión absolutamente indispensables en sociedades en sectores sociales que habían quedado muy marginados en el consumo. Pero cuando eso ocurre, también ocurre que muchos de esos sectores, a la hora de votar políticamente, votan por los neoliberales. Entonces llega el momento en que uno dice, pero espera, si nosotros hemos ampliado desde arriba, desde el gobierno, hemos ampliado la participación en la dimensión material, en las mercancías, en la riqueza, en los servicios públicos, etc. ¿Por qué no votar en contra? La primera conclusión, que es la que saca en su momento Álvaro García Linera, que es el antiguo vicepresidente de Bolivia y el mejor intelectual, digamos, de lo que podríamos llamar el funcionariado político de los gobiernos progresistas, es que faltó el elemento subjetivo político, discursivo, ¿no? Y a mí me parece que ahí entramos en una situación muy delicada, muy delicada, porque si junto con la ampliación de derechos
y de consumos. Supongamos que llamamos a eso lo material. Lo que falta es mucha propaganda, mucha pedagogía, mucha tarea ideológica. Tengo la impresión de que el problema no lo vamos a poder resolver. Porque esa propaganda o esa pedagogía no puede ser una que diga, mirá que el que te dio la comida fui yo. Acordate que fui yo, ¿eh? No te olvides de mi nombre, no te olvides de mi cara, acordate que fuimos nosotros. Porque es una teoría esa de comprensión sobre cómo funciona el deseo humano miserable, estúpida. No funciona, nada funciona así. El macrismo no tiene que decir todo el tiempo fui yo. Alcanza con que vos sepas qué es la mercancía, que es una lógica social, no alguien. Por lo tanto, vos tendrías que poder también mostrar que hay otra lógica social, no tanto quién, el sello del grupo político, digamos, ¿no? Fuimos nosotros, el gobierno popular. Es decir, ¿cuál otra lógica sería con la que vos podés identificar tus posibilidades de un incremento de poder social, de participación de la riqueza, de participación? Y yo lo que digo es, eso no puede ocurrir si nosotros y la derecha tenemos la misma idea de lo que significa lo material. Para ellos, lo material es la mercancía, es la forma mercancía, y con eso tienen cerrado el asunto. Incluso si no les toca gobernar, incluso si gobierna Alberto o Cristina, no importa, no les modifica la tasa de ganancia, esto es neoliberalismo. Seguimos siendo todos neoliberales aun cuando ellos no gobiernan. No es que si no gobiernan ya está. No es que llegamos al gobierno, ni siquiera digamos, llega una alianza muy heterogénea que después se muestra absolutamente incapaz de producir transformaciones, y nosotros decimos ahí que bueno, ¿no? No está a la derecha. Pero luego vuelve, o en todo caso amenaza con volver. Entonces la pregunta es, ¿tenemos nosotros otra idea de lo material? ¿Podemos presentar lo material de otra manera? ¿Hay otra lógica de lo material? ¿Tenemos una manera de pensar lo material? Ahora decir, me pongo muy espinosista, ¿no? Una manera de pensar la dimensión afectiva, una manera de pensar la relación con los cuerpos, una manera de producción que no sea totalmente obediente a la ley del valor, totalmente obediente a la lógica neoliberal, que además se ha vuelto una lógica destructiva. Entonces yo diría, y para mi modo de ver, nuestro problema en un sentido amplio consiste en una elaboración de experiencias sociales, de gestión, pero también filosófica. Si la única relación con la materia está mediada por la forma mercancía. Y yo diría, hoy en América Latina, los funcionarios sí piensan solo desde la forma mercancía. Y lo veo como un problema de tipo histórico, que no se resolverá en 2 meses, ni lo resolverá un grupo, ni será una buena idea de marketing. Es un problema a pensar. Y ahí en donde me parece que pensar no quiere decir simplemente leer Dinamarca o eso, ¿no? Puede ser eso, pero también es pensar qué cosas en las luchas populares de nuestro continente han avanzado al respecto. Y ahí el desprecio desarrollista que nuestros países se viven por experiencias de tipo comunitarias, indígenas, es una muy mala señal, ¿eh? O sea, estamos totalmente cerrados sobre el modelo desarrollista mercantil y pienso yo, el problema es que es muy difícil que la reproducción social en su complejidad actual pueda caber en las categorías neoliberales de reproducción de la sociedad. Vamos a decir, no creo que el neoliberalismo sirva para reproducir la sociedad. Ni siquiera en su versión desarrollista. Entonces pienso que absolutamente sí. Estoy de acuerdo con lo que decís, Orlando, en el sentido de que es necesario que los gobiernos, cuando producen medidas democratizadoras, dan derechos y permiten participación, digamos, de sectores populares en el goce de la riqueza, tengan muy claro que no alcanza con esa dimensión material, que hace falta construir algo más, completamente de acuerdo. Ahora, digo, ese algo más, pienso, tiene que comenzar por tener otra idea de lo que significa la materialidad, la riqueza, el disfrute, los mecanismos en que eso se produce, los mecanismos en que eso se piensa, otro tipo de discursividad, y no veo que eso vaya a ocurrir si la política se reduce a la gestión día a día de cómo se reproduce el capital acá en el territorio. Bueno. Bueno, Carlitos, no sé si ves más, yo lo veo a Carlitos Navarro con una manito levantada, no sé si es el que sigue, o si hay algún otro compañero. No, está Carlos. Qué fondo, Carlito, pegaste, ¿eh? Estás ahí en el Far West. Led Zeppelin. Está Yacoy también. Led Zeppelin. Ah, Bueno,
Gracias Bien. por este vuelco que estás haciendo en primera medida. ¿No te parece compatible lo que vos planteás en cuanto a la aparición de lo plebeyo y al intento de repetición del sistema, de las mismas estrategias y de la misma dinámica, asimilable a lo que plantea Kuhn como una ruptura de paradigma en cuanto a las relaciones sociales y económicas, a lo que estamos llegando, ¿no? Como que se intenta y se vuelve, como que lo plebeyo en sí es el gran enigma que el sistema económico no, el sistema social que estamos viviendo, que de hecho es el neoliberalismo, no puede resolver, y que estamos llegando a una ruptura. Esa es la pregunta, sí. Bueno, sí, digamos, me parece muy importante cuando Maquiavelo, que es un autor que a mí me gusta mucho, escribe El Príncipe y escribe las cosas que escribe, a mi modo de ver, ya fue dicho que yo estudié ciencia política en la facultad, ¿no? A mi modo de ver, no está creando solamente, como se suele decir, un conjunto de astucias para el político, para poder llegar al poder y poder dominar y poder engañar, etcétera, ¿no? O sea, es una lectura más o menos de derecha del Príncipe, ¿no? Sino que Maquiavelo lo que está creando es un sistema de conocimientos. Está produciendo un tipo de modo de comprensión que no existía, porque se suponía que la política era o la acción moral, ¿no? O la acción teológica. ¿No? Digamos, la ley surgía o de los valores morales, o surgía, digamos, de la cuestión teológica. Y solamente las élites sabían que había una máquina de poder, ¿no? Que tenía una especie de técnica de funcionamiento totalmente laica. La expansión, digamos, ¿no? El hecho de revelar las técnicas de gobierno a las masas, en ese entonces burguesas, era una apuesta muy fuerte a que la participación de la multitud, en el lenguaje de Maquiavelo, ¿no? En la producción de la ley, iba acompañada por un tipo de conocimiento sobre lo que son los cuerpos cuando actúan juntos, digamos, ¿no? Las pasiones, todo lo que ocurre en el cuerpo político. Entonces yo creo completamente que la política es un asunto de conocimiento, y de conocimiento que tiene en el centro la multitud. Mientras que creo que el capitalismo es una forma de mistificación del conocimiento que corre del centro, del fundamento del poder a la multitud, o a la clase obrera, o llámenlo como quieran. Entonces, el pueblo aparece siempre como una cuestión segunda, confusa, a educar, digamos, digamos, que no tiene conocimientos ni es cognoscible, ¿no? Y absolutamente segunda con respecto a la lógica del gobierno. Entonces, lo plebeyo me parece que es una posibilidad de desplazamiento, ¿no? De situarnos en un lugar en donde todos los saberes que se nos dicen sobre el mundo puedan ser desplazados por otra manera de mirar, por otro punto de vista, donde se reabra el problema del conocimiento desde abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que hoy, para ser una persona prestigiosa, ¿no? En los discursos, uno un periodista, quiere escribir un libro de ensayos, esté en la televisión, en la radio, hacerse tuitero, influencer en los medios, lo que fuera, pienso yo, el modo más directo es repetir, ¿no? Un poco lo que sabemos. Por ejemplo, el capital cada día es más fuerte. Gran noticia, impresionante, realismo, la descripción cruda, qué interesante. Y luego lo que importa es el tipo de cinismo que sepamos capaces de construir ahí. Bárbaro, buenísimo. Y entonces el mercado es la última instancia, es la lógica que lo explica todo, y todo lo más es engaño e ilusión. ¡Wow! Qué genial, extraordinario, qué bueno está diciendo. Y por lo tanto, cuando alguien viene a hablar de igualdad, o viene a hablar, es un idiota, o es alguien que te está sacando plata, te está mintiendo, o es un arrogante, o es un mentiroso, porque seguro el que te viene a hablar de igualdad no vive tan mal como el resto del pueblo, y en realidad es un engañador, que es un sofista. Bueno, perfecto, digamos, ¿no? O sea, ser inteligente quiere decir adherir al capital sin poner un pero. Asumir la realidad que el capital arma como última realidad, única realidad. Ahora, estoy de acuerdo con eso, creo que es así, perfecto. Ahora, no hace falta ser tan redundantes, repetir lo que vemos todo el tiempo por enésima vez con frases nuevas. Hay una indignidad, creo yo, en admitir esta situación como la última verdad, o como la verdad profunda, o como la verdad real, o como la verdad efectiva, o lo hubiese de otra manera, como una verdad para nosotros, que nos contenga a nosotros.
Es evidente que nosotros más bien necesitamos sentir, respirar y existir de otra manera, en torno a otras significaciones, en torno a otras. Y entonces ahí es donde se abre la necesidad de crear una diferencia, una distancia con respecto a la realidad. Y decir, cuidado que esta realidad está constituida bajo una cierta voluntad de dominación. Esto que se llama realidad es el efecto de una voluntad de dominación. Y si nosotros no hacemos esa distancia inicial, todo lo demás está perdido. Ahora, cuando lo hacemos, tenemos que empezar, ¿no?, a ver de qué lo llenamos, qué recorrido hacemos, con qué lenguaje empezamos a decir que esta no es la única realidad, que hay otra realidad, que lo que se ve, lo que se dice, etcétera, lo que garpa en términos, digamos, de discurso público, es absolutamente redundante, es una obviedad que más bien destroza las neuronas, porque estás todo el tiempo diciendo lo que ves. Incapacidad investigativa, incapacidad de crear lenguajes, incapacidad de meter preguntas, incapacidad metafórica, digamos. ¿Cómo hacemos nosotros para ir buscando las imágenes, los lenguajes, las alianzas, las amistades, las economías, las formas políticas de otra cosa? Entonces, lo plebeyo para mí exactamente tiene ese sentido. Tiene el sentido de invertir, ¿no?, de invertir la escena, de producir una distancia y conectar con esa afectividad que se mueve por fuera de la redundancia de la dominación. Bien, Yacoy quería preguntar. Yacoy quería hablar. Sí, sí, muy brevemente. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. La verdad quiero agradecer en primer lugar la invitación que me han formulado. Segundo, la verdad, manifestar mi beneplácito por saber que hay compañeros que tienen tanta luz como Diego. La verdad que me parece que es un hecho importante a destacar, ¿no?, que todavía haya compañeros que piensen y que puedan de alguna manera permitirnos estos debates. No tuve la oportunidad de leer el libro, lo que sí digo que lo voy a hacer a partir de ahora. Lo que se me ocurre pensar que podría ser también como un disparador, tal vez no sea ni siquiera esta la modalidad, y la modalidad sea hacer una pequeña reflexión, una pregunta. Tengo un perrito que está muy mal, así que disculpen, pero lo tengo atrás, está muy complicado. No, lo que decía que a lo mejor, pensando, y tal vez trayendo un poco a este presente a Lenin, ¿no?, en el qué hacer, también podríamos preguntarnos qué nos pasó para volver a plantearnos qué hacer. Y en eso creo que es importantísimo releer a cada uno de los pensadores marxistas, por supuesto que tener al Che como un ejemplo y demás, pero yo creo que nosotros todavía tenemos que pensar si, primero, Argentina podría haber sido un país al que el neoliberalismo no llegara. No, que podíamos que Argentina fuera un país donde un pedazo importante de esta sociedad no comprendiera que ese neoliberalismo, esa forma de expresar el pensamiento conservador, de derecha, podía instalarse. No, tal vez lo que podríamos pensar es cómo teníamos estrategias lo suficientemente sólidas como para evitar que ese neoliberalismo que llegaba a la Argentina para cambiar la matriz económica y demás, encima gobernaba y ya no lo hacía de la manera convencional, que era golpeando, ¿no?, al pueblo y bañándolo en sangre, es decir, una nueva modalidad de implementar el mismo modelo económico que se implementó en los 70. Y yo particularmente creo que hay un debe todavía, ¿no?, que tiene que ver con esa definición que tenía Evita, que el peronismo será revolucionario o no será nada. Y hoy es evidente que ese peronismo que pensó Evita, ese peronismo que de alguna manera fue el que enamoró a los jóvenes en los 70 para plantearse incluso hasta la patria socialista y demás, es un peronismo que ha entendido que el neoliberalismo es algo que está acá, que no se lo puede derrotar, y entonces ya no importa si en realidad nosotros nos parecemos mucho a eso y demás. Yo particularmente creo que si uno relee la Constitución de 1949, va a encontrar en gran medida gran parte de lo que nosotros debiéramos haber hecho para poder afectar en serio intereses de estos sectores concentrados de la economía, de este poder transnacional, para poder volver a enamorar a un segmento etario que me parece que hoy no está con nosotros, ¿no? Es decir, yo lo veo con muchísima preocupación, y entonces, la verdad, Diego, no sé si será posible coincidir, yo creo que nosotros estamos, por lo menos, no sé si destinados a perder esta batalla, en tanto y en cuanto nosotros no podamos hacer que la juventud sea la que de alguna manera pueda tomar nuestras banderas, asumir el legado de nuestros 30.000 compañeros que cayeron y demás, porque veo que lamentablemente somos los mismos que hace 40 años venimos peleando por lo mismo.
y cómo ya fuimos derrotados, que esta derecha ha cambiado los modos y demás. Particularmente creo que si el peronismo no asume su condición de revolucionario, que no implica ser peronista extremo, sino el peronista que entiende que hay que construir una opción mucho más fuerte que la que se construye para ganar la elección. Hay que construir una opción para poder llevar adelante las verdaderas transformaciones. Y sin la juventud en eso, para mí, creo que yo, en lo personal, creo que no hay mucho destino. Así que bueno, nada, quería hacer este humilde aporte agradeciendo nuevamente esta invitación. Espero no haber sido muy extenso. Bueno, también son preguntas muy difíciles, con una carga histórica muy grande. Esta semana ocurrió algo con respecto a Evita, así que si me permitís voy a retomar tu cita, ¿no? Bueno, ya Milei había dicho que el principal problema que hay en Argentina es que donde hay una necesidad hay un derecho, ¿no? La gente cree eso, y eso él lo traduce en los siguientes términos. Dice, si donde hay una necesidad hay un derecho, ¿quién va a pagar ese derecho? ¿Quién lo va a costear? ¿Quién lo va a financiar? Nosotros. Bueno, se acabó. No queremos más costearle derechos a nadie, ¿no? Y Rosenkrantz, el juez de la Corte Suprema, todos sabemos quién es, en Chile hace unos días, volvió sobre este asunto, ¿no? Se acabó, donde hay una necesidad hay un derecho. Digamos, no hay necesidad, deberá nacer un empresario. Y ese empresario deberá producir su derecho. Y si no, bueno, que se muera, digamos, ¿no? O sea, no hay más mediaciones públicas, colectivas, sociales, ¿no? Lo que me resultó interesante, ¿no? Esto no es nuevo, sí es nuevo que lo identifiquen con tanta claridad, digamos, ¿no? Que identifique, o sea, el proyecto de quebrar, digamos, esta capa imaginaria de lo popular, también de lo plebeyo. Yo diría que donde hay una necesidad, hay un derecho, va muy bien con el plebeyismo argentino, ¿no? De liquidar ese punto, bueno, eso ya nos dice mucho, si quieren después podemos hablar sobre eso. Es decir, como explica León Rositner, que es un filósofo para mí muy, muy importante, no hay violencia si no hay resistencia. Cuando la derecha neoliberal se pone violenta es porque detecta una resistencia. Así que desde mi primera respuesta que yo diría es, identifiquemos nosotros también esa resistencia y pongámonos fuerte ahí. Cada vez que se ponen agresivos es porque están intentando vencer una resistencia. Siempre bajar el salario es vencer una resistencia. Siempre avanzar sobre recursos naturales es vencer una resistencia. Siempre poder maltratar y explotar el cuerpo de la mujer es vencer una resistencia. O sea, el programa neoliberal es un programa de guerra, que en la Argentina tiene un origen de guerra, que en Chile tiene un origen de guerra, que en Bolivia tiene un origen de guerra. Es guerrero aunque gane elecciones, no nos confundamos. Y es un digamos, como movimiento de guerra que es, encuentra las resistencias y se propone destruirlas. O sea que nosotros tenemos tarea inmediata ahí, de continuo, digamos, ¿no? Ahora, lo que me resultó interesante a mí es que Horacio Berbisky y otros peronólogos digan que se pusieron a investigar en los discursos de Evita y no lograron encontrar en todos sus discursos dónde fue que Evita dijo donde hay una necesidad y un derecho. ¿Por qué me resulta tan interesante esto? Porque justo estos días, por un curso que estoy armando sobre peronismo, leí un libro, que es este libro, que lo tengo justo a mano, de casualidad no sabía que íbamos a hablar de Evita, ¿no? Eva Perón, aventurero militante, de Sebrelli. Por supuesto, el Sebrelli que conocemos hoy es un Sebrelli al cual jamás le adjudicaríamos, primero, nada interesante y menos sobre Evita, pero este es un libro de los años 60, en donde él, muy sartreano, trabaja sobre qué significa que Eva haya sido bastarda, es decir, que no haya podido tener el apellido de su padre, ¿no? Todos conocemos la historia, ¿no? Que los Duarte eran otra familia, ¿no? Y Duarte padre, digamos, tiene una relación con la madre de Evita, es el padre de Evita, pero no le da el apellido, ¿no? Entonces, trabaja sobre la bastardía. Y me resultó muy curioso que la bastardía de Evita, que Sebrelli muestra muy bien, está en la base del plebeyismo de Evita, ¿no? Está en la base del plebeyismo. Está en la base, digamos, del momento revolucionario, digamos, de Evita, ¿no? Porque los cabecitas negras, etcétera, estamos siempre hablando de lo plebeyo, ¿no? No puede ser consolidada como autora de una frase tan importante, que también es plebeya, pero que también es bastarda entonces, porque esa frase, no hay derecho, tampoco tiene autor, o sea, no tiene padre, no tiene madre, no se sabe quién la dijo. Entonces, Evita no es tanto la autora de la frase como que estamos ante una colección de bastardías,
plebeyas importantísimas, sin autoría. No podemos suponer ni que ese legado de Evita, ni que esa frase pertenece a un grupo. No pertenecen a un grupo. Pertenecen a la condición rebelde de lo plebeyo con sus múltiples identidades, con sus múltiples posibilidades. Y a mí me parece, entonces, decir lo siguiente, que ni el comunismo, ni la izquierda, ni el peronismo, etcétera, son identidades consistentes, capaces en sí mismas de asumir una forma política para lo plebeyo. Sí, todo eso, pero no solo todo eso. No eso como cerrado, no eso como folclórico, no eso como identidad estable y conservadora. Sí, todo eso en tanto que abierto, en tanto que mezclado, porque si no la palabra joven no entra, es una retórica formal. Es decir, cuando en el 2000, cuando hablamos de Caustek y Santillán, estamos hablando de chicos de 20 años, ¿eh? Estamos hablando de chicos de 20 años. Que sí era una juventud activa, militante, en los barrios, que se formaba, que leía, etc., no se puede decir que la juventud no esté en los puntos donde hay resistencia. Yo diría, la juventud está de continuo en los puntos donde hay resistencia y tenemos que ser capaces de entrar en una conversación en donde las frases sean bastardas. No le podamos decir a las personas, ustedes tienen que hacerse leninista, peronista, comunista, marxista, anarquista. Digamos todo lo que querramos, pero los nombres se los está quedando todos a la derecha. Y yo creo que lo que nos toca a nosotros es estar un poco digamos, en la creación de imaginarios, en la recuperación, creación de imaginarios, en la reconexión de imaginarios y luchas. En ese sentido, me parece que todo el peronismo, en la medida en que crea que tiene una doctrina para aplicar, tiene un momento, será moreno, será conservador, será muy retardatario. Mientras que todo este elemento plebeyo del peronismo, en la medida en que pueda recrearse en luchas concretas, me parece que tiene muchísimo todavía para dar, ¿no? Digamos que hay algo, digamos, en memorias y en formas, sí, vamos a llamarlo así, del mundo imaginario del peronismo que recreado en luchas sociales es un dato inobjetable. No me olvidaría, por lo tanto, que el neoliberalismo no llegó acá bajo la forma de las urnas. No llegó bajo la forma de las urnas, ¿no? Llegó bajo la forma de las armas. Y ahí hay un núcleo, digamos, a pensar. Esa guerra, los años 70, el papel de la dictadura, la destrucción de las organizaciones militantes, todo eso no es un tema resuelto. Todo eso no es un tema resuelto. Es un tema que habrá que pensar, el peronismo y las izquierdas, ¿no? Bueno, lamento, no fui muy concreto en la respuesta. Más bien reaccioné ante tu comentario con un comentario que es el que me salió. Buenísimo. Bien. ¿Alguien más quiere hablar? Tengo acá... Carlos. Cecilia quería preguntar. Cecilia. Hace rato Y tiene una después está manita. Carlos Pérez Turco. Dale, Cecilia y Carlos Pérez Turco, entonces. Vamos. Bueno, hola, buenos días. En principio quería agradecer el espacio. Yo no pertenezco a este grupo, pero vi la invitación de Diego y me tentó. Tampoco terminé de leer el libro, estoy en eso de la lectura, pero es un libro al que voy y vengo. A Diego lo conozco de otro ámbito, entonces, bueno, me tentaba un poco eso. Y no sé si puedo hacer una pregunta. Voy a hacer más bien un balbuceo, me parece, de algunas cosas que me quedé como pensando y repensando en función de algunas de las intervenciones que hicieron los compañeros y algunas de las cosas que viene diciendo Diego en distintos lugares y que plantea también en este libro. Que me parece muy interesante lo del tema de lo plebeyo, ¿no? Y que lo plebeyo no pueda circunscribirse solo a una cuestión de raza, etnia, género, etcétera, etcétera, o lugar, y que tenga que ver con algo de lo que llama, digo, la multitud, digo, retomando a otras personas, porque me parece que es interesante, y ahí vinculo con algo de lo que decía el compañero en relación a los jóvenes, que me parece que hay unos otros modos de hacer política que no son novedosos, pero sí, algo de lo que decía Diego recién, me parece que cierto modo más tradicional de hacer la política necesita de alguien a quien identificar en frases, en imagen o algo por el estilo, pero me parece que lo político, en todo caso, transita por otros lugares, ¿no? Y hay como ciertos modos de hacer lo político en lo plebeyo
que une imaginarios o significaciones, en todo caso, que no se circunscriben a una idea tan preformada como una plataforma política, en todo caso. Y en ese sentido me parece que es interesante, que resultan interesantes algunos modos de habitar la política de las juventudes que entendieron que la plataforma política tiene que ver más con, muchas veces, con un modo específico y particular de hacer política que supone determinados escenarios y no otros, y eso no significa que lo político no habite otros escenarios, ¿no? Y ahí me parece que es interesante, el compañero decía, bueno, ya estamos derrotados y entonces, bueno, me parece una palabra súper interesante la derrota, porque cuando uno asume una derrota necesita buscar otros espacios, otros escenarios, otros modos de hacer, desde la resistencia o desde la creación de otros nuevos escenarios o nuevos modos de hacer la política, o lo político, y me parece que ahí las juventudes de distintos momentos históricos van encontrando en esto de la innovación o la novedad, modos de hacer lo político justamente en nuevos escenarios, porque si no reproducimos con las mismas lógicas que se proponen desde la política neoliberal, ciertos modos de hacer y decir en eso que ya sabemos todos cómo va a suceder. Entonces me parece que lo interesante de lo plebeyo es justamente la innovación de estos nuevos modos o territorios. En ese sentido, los feminismos, las luchas indígenas, los ciberactivismos, etcétera, etcétera, me parecen que son modos nuevos. No sé si son nuevos, pero son otros modos de hacer con lo político, que no encuentran muchas veces espacios, pero no sé si los tienen que encontrar. Eso es como lo que me parece como lo más interesante. Y ahí, nada, pensando un poco en Rita Segato, porque estuvimos hablando como un poco de eso hace poco, me parece que es interesante pensar las estructuras de la violencia, de las violencias, en todo caso, para pensar en modos de resistencia o nuevos modos de creación desde otros espacios de violencia. No sé si queda claro, no sé, es un balbuceo. Intento balbucear, ya les dije que no iba a hacer una pregunta. Nada, como por ahí, Diego, no sé. Un comentario de esto que está diciendo. Una cosita muy cortita antes de que tome curso. Estamos en 12 menos 20, digamos a las 12 vos tenés otro compromiso, digo, para pensar en la pregunta de Carlitos Pérez Turco. Dale, si quieren. Reunamos las preguntas. Dale, listo. No, digo, porque si querés contestar algo ahora, digo, que vayamos pensando en la pregunta de Carlos y alguna que otra más, y bueno, y tendríamos que ir cerrando. Eso. Bárbaro. No, decía, hay ciertos, digamos, cierta tradición de pensamiento que distingue la política de lo político. La política sería el Estado, la administración, el derecho, los partidos políticos, etc. Mientras que lo político sería la instancia capaz de revisar el lazo social. Bien. Hay periodos en que ambos coinciden. Idealmente los periodos de revoluciones. Es decir, son momentos en donde la política y lo político van juntos. Es decir, se supuso, hay que ver si es verdad, fue parte de una época o qué. Vamos a la Comuna de París, qué sé yo, ¿no? Donde la toma del poder expresa de manera simultánea una capacidad de revisar los modos de ser. Mientras que, en periodos muy largos, la política no tiene ninguna conexión con lo político. Es decir, el hecho de que un grupo u otro sea el que llega al gobierno y pueda hacer unas medidas u otras, no supone una capacidad de revisar el lazo social. En este caso diríamos el lazo social neoliberal. Entonces, me parece que cuando yo digo reverso de lo político, estoy jugando un poco en esa tradición. Estoy diciendo que lo político se replegó a una suerte de zona subterránea o periférica, ¿no? Pero además con lo plebeyo digo que esa periferia está en el centro. Que, digamos, es un repliegue que está por todos lados. Es un repliegue que, digamos, lo rizomático, lo periférico, en fin, no estaría en los márgenes. Sino que hoy veríamos que no hay centro que no esté surcado por márgenes. El margen está ya en el centro. Entonces,
la idea de que no tiene por qué haber una expresión directa de lo político en la política, nos pone en una situación que sería una pregunta: ¿qué efectos produce entonces los intentos de revisar el lazo social sobre las instituciones? Y ahí está el punto donde yo diría, esto no es fácil. Esto no es fácil. Podríamos decir, cuando la Corte Suprema, en el gobierno de Macri, intentó proponer el criterio del 2x1 y empezar a soltar genocidas, en 5 días la gente en la calle revirtió esa situación. Ahí hay un efecto sobre las instituciones. Cuando Macri quiso poner la reforma jubilatoria, toneladas y toneladas de piedras terminaron con su gobierno. Ahí hay un efecto. Cuando Néstor Kirchner asume el gobierno y llama a las madres de Plaza de Mayo y da vuelta a la jurisprudencia, digamos, de la impunidad, etcétera, etcétera, ahí hay un efecto. No es que no haya efectos, pero todos podríamos sentir que esos efectos son insuficientes y que evidentemente estamos en una situación donde querríamos producir más efectos. Ahí es donde yo creo que hay que pensar. ¿Qué relación hay entre corrientes antirrepresivas, feministas, de diferencia sexual, de trabajo precario, antirrepresivas, de comunitarias indígenas, en toda esa producción de imaginario? Que si ustedes quieren, se reúnen todos en la Constituyente de Chile. En Chile los podemos ver deliberando a todo ese reverso de lo político. Directamente constituyeron un tipo de institución propia, que es la Constituyente, donde deliberan sobre las reuniones de fuerza, sobre lo posible, sobre lo imposible, obviamente sin poder quitarse el peso de lo neoliberal de encima, ¿no? Es decir, ¿qué forma política le damos a este momento del antagonismo? Sería. Me parece que ahí es donde hay que investigar. Ahí es donde yo digo, no sé. Lo que sí estoy de acuerdo con Cecilia es que es improductivo o imposible suponer que esto se agrupa en política convencional, ¿no? Imagínense en las próximas elecciones que por algún tipo de milagro surja algún frente más o menos continuador que hoy gobierna y pueda ganar las elecciones por 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, ¿no? No lo veo hoy, pero supongamos que ocurre. ¿Y ahí qué vamos a decir? ¿Se armó el partido de plebeyo? Y yo diría, no, definitivamente no. Eso es, no. No me parece posible. No me parece, lo de Chile me parece muy interesante. En todo caso, para ver las posibilidades. Hola, Sí, buen está. día. Bien. Gracias por permitirme cada tanto asomarme a este foro tan interesante siempre. Es tan complejo ahora sintetizar todo lo que se habló al respecto de la política y de las reacciones del pueblo, de la gente ante las medidas políticas. Se habló de guerra, estoy de acuerdo, hay un enemigo, ese enemigo es histórico, son los que llegaron primero y se adueñaron de todo en la humanidad. El enemigo no entrega las cosas porque sí, pacíficamente y porque se lo convenza. Esos privilegios no están dispuestos a renunciar eternamente. Es decir, tenemos un enfrentamiento con ese enemigo y tenemos que considerarlo. Y desde la política hay que considerar que el ser humano es un ser que siente y que además es material. Es decir, tiene varias conformaciones que son para tener en cuenta en la política. La materia, importante, y el espíritu. Y el espíritu nos hace hacer cosas o creer cosas y tener medidas para resolverlas. Digo, se hablaron de muchísimas cosas. Recién, Diego, lo último tomo, porque hay tanto que anoté que no tiene sentido ir atrás. Diego recién dijo que los movimientos populares de resistencia, por ejemplo pacífica, cuando fue el 2x1, obtuvieron una reacción y se dejó de lado. Primero, se dejó de lado porque se trataba de los militares, es decir, la herramienta que utilizó el capitalismo para hacer el saqueo que habitualmente hace como buenos ladrones que son, porque esperan que el pueblo construya una riqueza y vienen y saquean. Ningún ladrón va a robar una casa que ya robó la semana pasada, va a esperar que se repongan todos los elementos y después puede volver a robarla.
El capitalismo, que ahora se llama neoliberalismo y libertarios y todo lo que quieran, actúa siempre igual, como buen ladrón. Entonces, esa gente que actuó, que se movió, que participó en el 2x1 y consiguió neutralizar aquella medida, fue porque a ellos en realidad no les importaba eso. Querían tratar de quedar bien con los militares que usaron, porque ninguno de ellos está tocado por la justicia. Entonces yo quiero ver qué pasa si pudiéramos construir desde lo popular un pensamiento que nos haga entender que hay un enemigo, desde la política, desde donde ustedes quieran ponerle nombre, que hay un enemigo que piensa quedarse siempre con todo, que nosotros somos un número, que nos utilizan y que les da lo mismo que haya 100.000 muertos, y está comprobado en la Argentina. Me limito a lo chiquito de la Argentina. En el año 30 hubo una cantidad de muertos relativa, cientos, no llegaron. En el 55 hubo 1.000, sí, contando los de las cuestiones trágicas del bombardeo, los fusilamientos, toda esa historia. Después hubo 30.000. Y no tienen problema en que seamos 300.000. Les da igual. Entonces, si no tenemos ese pensamiento y dejamos la fiesta, montoneros, carajo, esa era la juventud mía. Y nos creíamos que ese montoneros, carajo, era, y que las fuerzas populares eran 15.000 hombres armados, la misma potencia que tenía la policía de la provincia. Si dejamos de creer en esas cosas, probablemente encontremos una solución. Basta de fiesta, no sirve la fiesta, estos tipos hay que encararlos de otra manera. Eso quería decir. Disculpen el énfasis, pero me caliento porque toda la vida fui comprometido y luché, y llego a los 76 años y me di cuenta que estamos haciendo los mismos errores que se cometieron siempre. Entonces digo, no sé cuál es el camino, pero lo que estamos haciendo no sirve. Gracias por dejarme exponer y hacer esta catarsis, ¿no? Por favor, Carlos, placer, como siempre. Bueno, Augusto, seguimos. ¿Hay algún compañero más? Tenemos el lugarcito para una pregunta, creo yo, y digo, como para que Diego pueda ir cerrando. Sería interesante que quien quiera aprovechar. Acá Robert pregunta. Robert, ¿lo podés decir por micrófono? Y la compartimos. Sí, buen día, gracias. Gracias. Cerramos con tu pregunta. Un poco mientras íbamos hablando iba anotando las preguntas porque venían muchas cosas y la leo, está en el chat. Y un poco lo que me hace ruido el tema de encorsetar, ¿no? Cada uno de los pensamientos desde lo popular, digamos, como si estaría bueno o malo, y nos caemos en la binarización siempre, y eso creo que nos limita para juntarnos desde este lugar del mundo que es muy particular, más allá que nosotros desde acá, desde el puerto, pensamos de una manera muy distinta a los compañeros de otros territorios como los indígenas o los feminismos incluso, ¿no? Que son un montón y no tienen un centro fijo, ¿no? Y me suena lo que dicen por ahí Guattari en la parte de líneas de fuga, cómo generamos esas fugas, y bueno, esas preguntas que intentan decir eso nada más. Perdón, estoy leyendo lo que escribiste también, no termino de entender. ¿Vos me podrías, Roberto, un poquito aclarar algo? Vos lo que decís es que te parece que utilizar esas etiquetas o esos ismos es negativo, o te parece que es negativo decir que esos son ismos? No lo estoy valorizando, me parece que es encorsetarlo en un lugar, es binarizar el tema, lo que está bien y lo que está mal. Y ahí caemos en la lógica de la trascendencia. No termino de entender, pero te pido para entender el comentario. ¿El binarismo sería cuál exactamente? El binarismo es o sos peronismo, Exacto. o sos del capitalismo, digamos. O como lo planteabas vos al principio de tu
experiencia personal. O son marxistas o son marxistas o sos capitalistas. Y para nosotros los peronistas es otra cosa, somos toda esa mezcla, que hoy la podemos llamar neoliberalismo. Coincido en alguna medida, como decís vos, el macrismo o la derecha, o como lo querramos llevar, el poder real no da la cara. Entonces, como desde acá nos juntamos a compartir saberes sin la impertinencia o la... No sé el tema, digamos, pero sin caer en lo académico como lo válido del saber, ¿se entiende? Digamos, un poco eso es lo que me pasa, digamos, cuando hablamos de estas cosas. Pero bueno, me gustó mucho tu libro, es muy Bueno, hay un par de cosas, si quieren, que puedo decir sobre las cosas que acaba de decir Roberto, pero también lo que dijo antes Carlos. Por un lado, bueno, haría una distinción entre binarismo y antagonismo, si se puede. Porque el binarismo es una forma de pensamiento simplista y excluyente, ¿no? Que dice o esto o esto. Pero cuando nosotros pensamos el campo social, yo pienso que la polarización no es excluyente. La polarización muestra entre qué dos polos se producen todos los matices, los entrecruces, las multiplicidades. Entonces pienso yo que lo difícil es pensar en torno a polaridades reales sin binarismos. Es mi manera elegante de decir que estoy completamente de acuerdo en liquidar hasta el último binarismo, pero no estoy de acuerdo en diluir la lucha de clases. Entonces, me parece que tendríamos que pensar al mismo tiempo lo que Carlos rescató como una guerra, como un enfrentamiento, sin que eso nos lleve a un pensamiento binario. Creo que ahí tendríamos un tema para pensar, a ver cómo se puede llevar eso, ¿no? Es una situación en donde, digamos así, desde nuestro lugar deberíamos recrear toda la multiplicidad del mundo, todos los matices del mundo, todas las variedades, pero hay que tener muy claro que el capital empieza como acto de guerra y sigue como acto de mercado. Y el mercado es el secuestro de la multiplicidad, bajo la forma de pluralismo de mercado, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el antagonismo. ¿Forma mercancía o forma popular para la diferencia? Con respecto a lo que planteó Carlos, me quedé pensando un poco en esa escena de la juventud, nuestros 15.000 militantes gritando festivamente, montoneros, con una especie de, si entendí bien, de autoconfianza, en que siendo muchos y decididos, y jóvenes y festivos, ahí se reunía la fuerza suficiente para una pelea infinitamente más compleja, ¿no? Y luego me acordé, bueno, por supuesto, ¿no? Los años 70. No sé si ustedes recuerdan el debate que hubo en el 2006 en Argentina, cuando un filósofo importante, llamado Oscar del Barco, escribió una carta y la tituló No matarás, que era una interpelación muy, muy, muy honda, casi teológica, autocriticándose de la lucha armada y haciendo una convocatoria muy, muy, muy fuerte a no volver nunca más a ligar la lucha política con la autorización a matar, ¿no? Si tendríamos, dice él, que producir una lucha política no violenta, o por lo menos no asesina, no capaz de matar. Eso generó una polémica enorme, imagínense, entre la gente que le respondió. La que a mí más me impactó siempre fue la respuesta que le dio León Rositner, ¿no? Diciendo que las razones para no matar no podían provenir de un mandamiento bíblico, de una especie de límite patriarcal que nos dice lo que no tenemos que hacer, y escribió un texto que se llama Primero hay que saber vivir, reorganizando las razones para no matar en el propio deseo vital, y no tanto en el límite de una prohibición. No tanto una especie de Dios que desde no sé dónde nos dice no debes, sino más bien una suerte de materialidad deseante, incluso más materna que paterna,
que nos dice las razones para sí vivir. Como si ahí podríamos encontrar también una polarización no binaria. Es decir, la vida no tanto desde lo que no debemos hacer, la vida más desde el punto de vista de una producción deseante. Ese debate me parece muy importante. De vuelta, son debates que se dan en la Argentina, que se dan en círculos entre filosóficos y militantes, y que a mí me parece que tiene un alcance absolutamente extraordinario. Después me acordaba, mientras te escuchaba, Carlos, de algo en lo que estuve pensando mucho estos días, que es que se cumplen los 20 años de la masacre de Avellaneda, que ya nombramos, el asesinato de Costec y Santillán, ¿no? Que son militantes que no se puede decir que hayan estado en la violencia política, porque lo que ellos hacían era tirar unas piedras contra la policía durante un rato para conseguir que las columnas militantes comunitarias pudieran retirarse, cuando la policía los recontra cagaba palos. Es decir, esos eran los palos y la capucha. La capacidad de retener un poco la represión policial para que la movilización pueda retirarse. Y a esos los fusilaron. Los fusilaron a la vista de todo el mundo. Eran dos jóvenes que de ninguna manera creían que con su lucha armada y sus piedras iban a cambiar el mundo. Estaban en un proceso de construcción comunitaria, lenta, progresiva, muy desde abajo, sin esos gritos de fiesta de montón de los montoneros, ¿no? Es decir, estamos hablando de otra época histórica, en donde ya la discusión no es si se va a matar, si se va a la lucha armada, sino si es posible tener una reivindicación callejera comunitaria sin que te maten. Bueno, estamos hablando de en plena democracia, estamos hablando de en plena democracia, estamos hablando del 26 de junio del 2002. Bien, entonces lo que me pregunto es cómo hacemos nosotros para pensar a la vez la guerra, no tanto como un acumulado de armas y de disposiciones a morir, no tanto desde ahí, que creo que sería copiar la idea de guerra que tiene nuestro enemigo. Es decir, no asumir la guerra no querría decir que nosotros estamos dispuestos a matarles 30.000. Como si hubiera personas de ellos y personas nuestras. Sino que quizás asumir la guerra hoy, y esto lo planteo más como una pregunta que como otra cosa, sea pensar la política a fondo sobre cómo se desactiva la violencia. Cómo se desactiva la violencia. Pero, pienso, la violencia y la economía son lo mismo, el neoliberalismo. La violencia está dada por la forma de acumulación. La violencia está dada por la forma de acumulación. Por eso yo citaba el 2x1, o me preocupa estas noticias que corren estos días en los medios por los cuales, a partir del libro de SEAT, de Seferino Regato, sobre la participación de Rodolfo Walsh en el atentado que se hizo a Coordinación Federal, salió esa semana una noticia por la cual quieren reabrir las causas a montoneros, y entonces también al periodista Horacio Berbisky, etc. Porque son temas que uno puede decir, si quiere, son secundarios, del pasado, no están en el centro del debate económico, pero lo material y lo imaginario van juntos, y la economía los reúne, y la idea de dominación sobre lo imaginario y lo simbólico, dominación sobre los recursos, los territorios y la cooperación social, y violencia, ya no van separados. Ya no van separados. Entonces pienso que desactivar la violencia es meterse ahí adentro, y poder desactivar los mecanismos de conquista de lo imaginario, los mecanismos de acumulación y depredación, de disposición económica, y las formas de represión. Es decir, que para hacer esta guerra tenemos que desactivar la violencia, más que llegar a ser más violentos que ellos. Y desactivar la violencia implica, creo yo, ¿no?, cuestionar las formas de reproducción económica, encontrar las maneras de desactivar la violencia tal y como viene de las formas de concentración de la propiedad privada, de, digamos, mercantilización de absolutamente todos los recursos, toda la experiencia vital, de apropiación de recursos naturales y sobre todo de expropiación de la cooperación social, de lo que producimos cuando hablamos, cuando trabajamos, cuando pensamos, cuando estamos, digamos, en nuestros trabajos, ¿no? Ahí hay una violencia, como dijo Carlos, eterna, antigua, una violencia global, una violencia, digamos, que no se encarna solamente en gobernantes. Me parece que ahí, digamos, seguimos siendo herederos de la tradición filosófica, emancipatoria, política, digamos, ahí tenemos con nosotros, como diría Roberto, un montón de cosas, ¿no? No tenemos que elegir una u otra. Bueno, Diego, muchísimas gracias realmente por el tiempo que dedicaste a, digamos, a las intervenciones de los compañeros, bueno, a los compañeros también que hicieron sus aportes. Calculo que también en muchos lo que sucedió o no sucedió fue un silencio activo, ¿no? Esto de estar ahí como tramando hacia adentro un montón de ideas.
Así que nada, muchísimas gracias. No sé, te tiro un chivo, digo, si la gente visita tus redes, ahí vos siempre estás también promocionando algunos seminarios que laburás de diferentes libros, digo, también está bueno que se puedan acercar ahí al laburo de Diego. Por otro lado, también contarles si hay compañeros nuevos que se sumaron hoy, que ahí creo que en el chat estaban poniendo el canal de YouTube del foro, también está en Instagram, en Facebook, como para enterarse de las próximas actividades. Es posible que el próximo encuentro de pensamiento crítico, que va a ser de aquí a un mes, de aquí de filosofía, sea junto con los compañeros del colectivo Juguetes Perdidos, que Diego los menciona seguido ahí en el último capítulo fundamentalmente, o algunos elementos que ellos trabajan en sus producciones textuales colectivas, así que también digo, va a haber una línea de continuidad un poco en lo que estamos trabajando hoy. Bueno, eso, agradecerles el rato a todos. Agradecerte nuevamente, Diego, y Sí. seguramente esta charla la estaremos subiendo. Perdón, Ale, ¿querés ahí darle un cierre? No, simplemente reiterar lo que vos decís. Muchas gracias, Diego. La verdad que estuvo re lindo. Disfruté estando callado. No preferí no preguntar y escuchar. Y me gustó mucho, no sé, todo lo que vos pusiste, Diego, sino el grupo, el foro, como preguntó, y me pareció re interesante. La verdad que muy contento. Bueno, compañeros, compañeras, compañeres, nos vemos en la próxima actividad. Nos vemos. Y Nos vemos.